¿Alguna vez te pasó que sentiste que tenías algo muy valioso que decir, que tenías algo, un mensaje importante que dar, o que sabías la respuesta a una pregunta que estaban haciendo, pero sin embargo te era imposible comunicarlo? ¿Te quedabas callado y preferías evitar hacer el ridículo, evitar equivocarte en frente de otros, evitar expresarte y te guardabas todo eso adentro y te incomodaba y te dolía? Bueno, eso es el miedo. Es algo que sufrí durante muchos años, que arrastré en varias etapas de mi vida y hoy vengo a contarte cómo hice para solucionarlo. O al menos cómo hice para seguir adelante a pesar de eso. Te voy a contar una breve historia de dónde nace este miedo en mi propio proceso. Cuando era muy pequeñito, pequeñito de altura y pequeñito de edad, en mi etapa de la adolescencia, en la secundaria, cuando una persona era llamada a pasar al frente, era exponerse a un momento incómodo. Todo el aula se reía, se burlaba, lo juzgaba, le hacía ver sus defectos, sus inseguridades, lo molestaba. Entonces, para mí, poco a poco se empezó a crear o a forjar la creencia de que ese momento era un momento sinónimo de incomodidad, que era un momento donde la persona pasaba al frente a pasar una mala experiencia. Y eso hacía que yo me quede en silencio, que evite ser participativo, que evite ser protagonista de la situación. Trataba de pasar desapercibido y en silencio. Aunque cuando uno va creciendo se da cuenta que si realmente quiere lograr algo en su vida, tiene que exponerse y tiene que enfrentarse a esa experiencia. Te voy a contar el momento exacto en el que descubrí que era miedo. Me pasaba siempre el mismo patrón. Trataba de memorizarme todo, me empezaba a poner nervioso, se me aceleraba el pulso, me empezaba a transpirar y cuando era el momento de pasar al frente, largaba todo lo que había memorizado hasta el momento donde entraba una mínima duda, hacía una pausa o alguien me preguntaba algo. En ese momento, todo lo que había memorizado desaparecía porque yo tenía que estar presente y me bloqueaba. Y era un momento bastante doloroso. No por lo que significaba en el momento, sino porque después, cuando desaprobaba, cuando me iba mal y estaba ya tranquilo, solo en mi casa, decía, otra vez me volvió a pasar. Y el momento exacto en el que reconocí que era un hábito asociado al miedo fue cuando sabía que tenía una presentación por delante y hacía todo lo posible por evitarla. Hacía todo lo posible para que ese momento nunca llegue. Y en el momento que dije, lo estoy evitando porque sé lo que me va a pasar, quiere decir que ahí el miedo me estaba frenando. Y la verdad es que todo ese bloqueo, todas esas inseguridades, todas esas trabas que me autoimponía, porque realmente nadie me estaba juzgando, una crítica que nunca llegaba, una burla que nunca aparecía y un juicio que tampoco nunca lo escuchaba, pero que en mi mente existía. No era más que una construcción de malas experiencias pasadas que limitaban por completo mi accionar y bloqueaban todo mi potencial. ¿A qué me refiero con bloqueaba mi potencial? Bueno, a esto. Hoy estoy hablando enfrente de una cámara y la verdad es que me siento cada vez más cómodo, más seguro, más confiado, me empiezo a comunicar mejor y publico el contenido sin pensar quiénes lo estarán mirando, qué estarán pensando, sino que me enfoco en que este mensaje puede ayudar a alguien, porque sé que hay muchas personas del otro lado atravesando esta misma situación, porque así como lo atravesé yo, lo he visto los mismos síntomas en otras personas. Por eso en esta parte del video te voy a comentar cómo hice para trabajar esta inseguridad, para trabajar este miedo y para actuar a pesar de ello. Porque el miedo no se elimina, pero sí podés empezar a transformarlo, transformarlo en entusiasmo, transformarlo en oportunidad, en aprendizaje y actuar a pesar del miedo. El método o la forma que hice para solucionarlo fue la siguiente. Cuando más me enfocaba en el problema, cuando más me enfocaba en la situación que quería evitar, en el bloqueo que iba a atravesar y en lo que me iba a pasar, eso era una bola que se alimentaba y crecía cada vez más y me era más difícil enfrentarlo. Me bloqueaba cada vez más.
Entonces lo que hice fue desviar mi enfoque y atención hacia otra cosa. ¿Qué quiere decir? En el momento que mi pulso se aceleraba, que me empezaba a transpirar, que me daba cuenta que empezaba todo ese diálogo interno negativo y pesimista que ya me estaba anticipando que yo iba a fallar, cambiaba el rumbo. Me ponía a entrenar, me salía a caminar y escuchar música, me ponía a leer, me empezaba a controlar la respiración, enfocaba toda mi energía, mi atención y mi tiempo en otro hábito. ¿Eso resolvía el problema? No, porque el problema sigue estando acá. Pero yo le sacaba poder, le sacaba ese flujo de pensamientos que iba directo ahí y lo dirigía hacia otra cosa, algo que en el momento me hacía bien. Cambiaba toda esa actividad mental por una actividad física real que puedas sentir en el momento. Un mantra que utilizo mucho es cosecho todo lo que siembro. ¿Cuáles son las metas que hacen que mis miedos sean muy chiquitos al lado de mis metas? ¿Qué es lo que yo realmente quiero lograr? ¿Realmente quiero romper esta barrera y llegar a este nivel? Entonces el miedo es insignificante, porque realmente este deseo, este objetivo es mucho más importante que todo lo que me está frenando ahora. Tenemos una sola vida, una sola oportunidad de hacer las cosas que queremos. Entonces no vale la pena desperdiciarlo en dudas, inseguridades y miedos cuando del otro lado nuestros deseos y objetivos son tan grandes y tienen tanto poder. Te invito a ponerme en los comentarios qué es eso que sentís que querés largar, que querés empezar a comunicar, que es bueno para vos y para otras personas, pero por algún motivo lo mantenés encerrado en una zona incómoda. ¿Y por qué crees que te está pasando eso? Identificarlo es el primer punto para empezar a mejorarlo, porque no se puede mejorar lo que no se reconoce. Si te gustó este tipo de videos, te invito a suscribirte a mi canal y a darle like. Nos vemos en el siguiente.